Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a un nuevo curso del Centro Ciencia y Pensamiento. Estamos muy contentos por la convocatoria que estuvo esta propuesta. Evidentemente, la temática y los autores han generado un lindo interés. Nos pone contentos también desarrollar estas actividades de mayor duración, como la presente actividad, compuesta por 5 clases a lo largo de 5 semanas, ¿no? Comenzando hoy. También los y las invito a entrar a la página del Centro Ciencia y Pensamiento. Ahora les voy a copiar el link en el chat. Ahí van a ver numerosas actividades que brinda el centro y de las que pueden participar para quien tenga algún interés. Así que ahí les copio el link. Bien, asimismo, también, para quien tenga interés, les comento que hay una revista de filosofía, se llama Revista Simploqué, que es una revista de filosofía que forma parte de Lectura Mundi. También, ¿no? En el mismo caso, para quien tenga interés en ver las publicaciones que allí se realizan, les paso el link. Bien, paso a presentar al docente de este curso, quien armó esta propuesta tan interesante para que reflexionemos sobre temas tan urgentes, ¿no?, de nuestra actualidad. Fernando Marazo es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional de San Martín, es profesor de Lógica en la Escuela de Humanidades en esta misma Casa de Altos Estudios, y estudia las relaciones entre psicoanálisis y filosofía en Deleuze, y a la vez es un estudioso de la obra de Spinoza. Asimismo, es el creador de Pensar con Deleuze. Les copio el enlace de Instagram para que puedan ver de qué se trata. Allí Fernando divulga al pensador francés y da cursos privados y arancelados sobre su obra y la obra de Spinoza. Acá les dejo para que lo puedan buscar en Instagram. Eh, Así que bueno, sin más preámbulo, porque no le quiero quitar tiempo al protagonista del seminario, Fernando, te dejo a vos. Espérame que voy a... Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Espero que se encuentren muy bien. Muchos y muchas a lo mejor me conocen justamente de la página. Yo también hice algunas invitaciones de mi parte. Yo creo que son espacios que se deben, no solo que se deben difundir, sino que aparte es importante que estén, digamos, que participen. Son espacios que, digamos, que son un tanto al margen de una actividad académica, pero al mismo tiempo son espacios dentro de la universidad, en este caso de Lectura Mundi, que es un organismo u un órgano, especialmente dentro de Lectura Mundi, el Centro de Ciencia y Pensamiento, del cual, por ejemplo, Alejandro Gutiérrez es investigador, además de que es un gran amigo. Y, y, eh, por lo tanto, agradezco, ¿no? Yo creo que son espacios de difusión, de investigación, de creación de conceptos, como le gusta decir a Deleuze y Guattari. Sepan, obviamente, que muchos de ustedes ya conocen, ya tienen cierto recorrido, tal vez, ¿no?, por la obra de Deleuze y Guattari, o al menos a lo mejor incluso de Deleuze. Y la estructura de este breve seminario, ya digo breve en un sentido absolutamente temporal, porque son solamente 5 encuentros, uno podría pensar en 10 encuentros, en 20, digamos, ¿no? Pero bueno, siempre hay cuestiones de límites propias de los tiempos que corren. Es hacer en un primer momento un recorrido por algunas cuestiones que tienen que ver con la codificación, la sobrecodificación, en el caso de este hermosísimo y complejo libro que se llama El Antiedipo, adentrarnos después en algunas cuestiones, a lo mejor, que van a pisar otras disciplinas. Eso nos va más o menos a ocupar un solo encuentro, que sería el tercero, por lo cual el primero y el segundo va a tener que ver con algunas temáticas del Antiedipo, que tiene que ver con Deleuze y Guattari, y ya después adentrarnos
con algunos conceptos claves de Zuboff, que es esta pensadora que tiene un libro muy conocido, tiene varios libros, el último o uno de los últimos es La era del capitalismo de vigilancia, donde propone ciertas tesis, donde en mi caso lo que hice fue hacer un entrecruce, un entramado, en principio como un modo de pensar autores que no son de la misma escuela, que no son de las mismas disciplinas, pero que sin embargo son pasibles de ser comentados, juntados, ¿no? Incluso como un ejercicio de investigación. Y el último encuentro, que sería el número 5, sería una cuestión de conclusiones, repensamientos, como un ritornello, en una palabra de 1000 mesetas, como un volver hacia lugares que pueden tener algún tipo de común denominador en el caso de nuevas investigaciones, con respecto a antiguos planteos o no tan antiguos que propusieron Deleuze y Guattari, tanto en el 72 como también en el 80 con 1000 mesetas. Bien, vamos a comenzar de una. La idea, bueno, ya son 16:41. La idea es, yo no, es a lo mejor hacer de última un pequeño cortecito de 5 minutos, porque a veces pasa que uno quiere tomar agua, digamos, o ir a buscar el café o algo. Bueno, por ejemplo, pensarlo, no sé, si me ocurre, 5:30 de la tarde, hacer un corte de 5 minutos, seguimos conectados, el que quiere puede apagar la cámara, pero en 5 minutos volvemos, simplemente si alguno quiere ir al baño, ese tipo de cosas como... En fin. Entonces, para comenzar, ¿no? Pasamos esta pequeña introducción y vamos a comenzar directamente. Ustedes, no sé si saben, yo voy a hacer como que no, como que la mayoría no sabe, por una cuestión de practicidad. El Antiedipo, que es un libro, que es el primer libro que escribe Deleuze junto a otro pensador, que no era en principio un pensador filosófico o un filósofo en un sentido estricto, no tenía ese título, se llama Félix Guattari, y que venía de la Escuela Freudiana de París, que era la escuela de Lacan, fue discípulo de Lacan, tengo entendido que también se analizó con Lacan, pero en un momento hay un rompimiento, pero lo que quiero decir es que lo que se respiraba en ese momento era vientos de puro estructuralismo, especialmente con lo que esta universidad experimental, que es la Universidad de Vincennes, que se va, no la quiero hacer muy larga la historia, aunque es una historia muy hermosa, que se va a fundar un poco como respuesta a, digamos, las manifestaciones en principio de estudiantes, que fue la del mayo del 68, de la cual el Antiedipo es una pura manifestación. ¿Qué quiero decir con esto, digamos? Que el Antiedipo, la Universidad de Vincennes también comienza como una universidad experimental. De hecho, primero fue llamado Foucault para dirigir, después Foucault va a llamar a varios, entre ellos lo llama Deleuze. Foucault es nombrado catedrático del Colegio de Francia, se va. Deleuze en ese momento no estaba porque tenía, como siempre, problemas de salud, toda su vida tuvo problemas de salud. Pero cuando Deleuze va a la Universidad de Vincennes, más o menos en el 71, Foucault ya no estaba. Pero bueno, había sido llamado por Foucault. Entonces, el clima que se respira en ese momento era, por un lado, un clima de post-manifestación, un clima de libertad, un clima de una universidad que estaba experimentando en todos los sentidos, en las formas de dar clases, en la cantidad o en la calidad de profesores que llevaban. Era de alguna manera lo opuesto, podríamos pensar, no del todo, pero lo opuesto a lo que era la Sorbona. La Sorbona, que había sido blanco de los estudiantes de la Universidad de Vincennes. Muy bien. El Antiedipo sale en el 72, después de que a partir de los acontecimientos de mayo del 68 se conocen Deleuze y Guattari,
Deleuze ya venía con ciertas, digamos, especialmente con lógica del sentido, también con algunas cuestiones de diferencia y repetición, que son sus dos grandes libros, podríamos pensar, de ontología, de filosofía del lenguaje, especialmente en el caso de lógica del sentido, y de ontología en diferencia y repetición. Y ya venía, digamos, coqueteando con algunas cuestiones freudianas, con algunas cuestiones del psicoanálisis freudiano, en algunos casos podríamos llamar lacaniano también. Y cuando se encuentra con Deleuze-Guattari, digamos que hay un rompimiento. ¿Un rompimiento con qué? No tanto con el psicoanálisis, sino más bien con el psicoanálisis institucionalizado, encarnado, en lo que podríamos llamar psicoanálisis freudiano. Psicoanálisis sinónimo de Edipo. No vamos a ver la problemática edípica, esto no es un seminario que va a tratar sobre esquizoanálisis y demás, sepan que está latente todo ese pensamiento de él es incluso antes de que salga el antiedipo. Ahora bien, cuando se conocen, bueno, evidentemente es un tramo de conversaciones, va a tener bastante tiempo de escritura, aparece un libro. Este libro es El Antiedipo, que es un éxito editorial, es un éxito, estamos hablando de éxito editorial dentro de un libro de filosofía, dentro de un libro podríamos decir, de psiquiatría o de antipsiquiatría, es decir, en ese sentido, que venda más de 10 ejemplares ya es un éxito editorial. Y especialmente, primero, porque era escrito por Deleuze, que Deleuze era un académico, digamos, un académico importante, tampoco era el más conocido, pero un académico importante, y una persona, en principio, dentro de la academia desconocida, que era Félix Guattari, digamos, ¿no? Aparece este libro, y este libro es un libro que a los estudiantes de la Universidad de Vances les encanta. No tanto porque se entendiese todo lo que allí se decía, sino porque se decía de una manera diferente. Se decía, primero, como una forma de crítica a cuestiones que después cada uno entendía como un poco quería, ¿no? Digamos, algunos se pensaba que estaban hablando mal simplemente del psicoanálisis, otro de alguna parte del psicoanálisis, otro que hablaba mal de Freud, otros que hablaban mal. En fin, aparece este libro y en el momento justo, en el momento justo. Universidad Experimental de Vances, hoy ya no es más una universidad experimental de Vances, es una universidad, ya se encarnó como una universidad oficial. Por lo tanto, si ustedes alguna vez se pusieron a leer el libro El Antiedipo, ustedes van a ver que al principio no van a entender bien de qué se trata. Se habla de esquizofrenia, se habla de una persona, de alguien que es el esquizo. El esquizo es tomado como modelo y incluso es tomado como modelo y van a decir, nuestro modelo es los pasos errantes del esquizo y no el neurótico acostado en el diván. No importa por qué, sepan digamos, no es que no importe, digamos, no tenemos tiempo, pero la idea es introducir un poco de qué libro estamos hablando. Por lo cual, esta cuestión de lo esquizo revolucionario, de un planteamiento nuevo sobre la lógica del deseo, plantear que el deseo, que es como se plantea, no es carencia, como se venía pensando, por ejemplo, dentro de la escuela de Lacan y de sus discípulos, ¿no? El deseo es carencia, hay un objeto A o un objeto pequeño A, digamos. Por lo tanto, el Antiedipo es un baldazo de agua fresca en el mejor de los sentidos. En el mejor de los sentidos. Si había una sequía, además piensen también por otro lado que Francia tenía toda
digamos, era un lugar muy importante con respecto a anfitriones de la fenomenología alemana, de Husserl, de Heidegger, y la propia fenomenología, que era la fenomenología de Sartre. Por lo tanto, este libro viene un poco a romper. Este libro no habla de Sartre, este libro no habla de Heidegger. Este libro no es un libro de fenomenología. Este libro es una máquina. Es una máquina que pone en funcionamiento y que además es una máquina que no, primero que no, evidentemente es una máquina, por lo que ellos consideran que es máquina, pero además no es un libro que viene a proponer una moral, ni viene a buscar esencias, ni viene a buscar ninguna verdad. No porque no importe la verdad, no porque es una cuestión de relativismo, no se trata de eso. En Deleuze va a haber verdad, digamos. Lo que pasa es que la verdad es sobre un... Las verdades son los conceptos sobre un plano, digamos. No importa, pero... Entonces no es un libro en el sentido de que busca una moral o busca una verdad, sino es un libro funcionalista. Es decir, trata de ver cómo funcionan las cosas. Trata de encontrar los mecanismos. No se trata de preguntar el qué en un sentido esencialista, sino un cómo funciona. Un cómo funciona. Esto va a estar claro continuamente. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la máquina, sea la máquina cual fuese? La máquina deseante, que somos nosotros, en un sentido muy simplista lo estoy diciendo, ¿no? Entonces los planteos son, bueno, como todo libro, según desde qué perspectiva sea, uno puede pensar el Antiedipo de una perspectiva pensando cómo piensa en el mercado, cómo piensa en el capital, o incluso desde lo que a mí, por ejemplo, en su momento me gustó mucho, ahora estoy también en otras búsquedas, pero pensar una lógica del deseo. Si uno puede ver el Antiedipo como una descripción de la lógica del deseo. Por supuesto que también Freud habló de eso y Lacan también, pero ellos lo van a plantear de un modo diferente. Y que en muchos casos, va a tener un cierto paralelismo con otros planteamientos de otros autores, como puede ser Foucault. Pero evidentemente con otra, es decir, con otra palabrería, con otro vocabulario, y también con peleas internas. Se dice que Foucault no le gustaba tanto algunas cuestiones del Antiedipo, pero bueno, como se lleva bien con Deleuze, le va a prologar, va a escribir un pequeño prefacio para la versión del Antiedipo que va a salir en Estados Unidos. Así que, y que va a hablar muy bien, ¿no? Por supuesto, digamos, que las cosas que se saben de que no le gustaba tanto no lo va a decir en un prólogo. Es decir, que en algunas, aparte habían trabajado juntos en el grupo de investigación de cárceles, Deleuze y Guattari y demás, pero sepan que son todos autores, en principio, que se conocían. Por ejemplo, Lacan y Deleuze se conocieron antes del 72, después Lacan ya está un poco enojado con todo esto del libro y no se habló más con nadie, porque aparte Lacan tenía una personalidad muy particular. Pero son autores que se leían, se comentaban entre ellos, se escribían cartas. Deleuze era un lector voraz de todo lo que le pasaba por las manos, y además había, solamente para que lo sepan, un clima de coqueteo con las ciencias, podemos decir, duras, en algunos casos exactas, científicas. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy normal encontrar en Deleuze, o en Lacan ya lo saben con la topología, los grafos, los matemas, cierta coquetería con la matemática, con la física, con la biología. Después van a tener sus críticas, todo esto, no se crean que es todo color de rosa. Y críticas muy importantes, críticas muy importantes. Dentro de este libro, que se llama El Antiedipo, que hay una sola traducción, que ahora la tiene Paidós, en su momento la tenía Achete Corregidor,
Hay una sola traducción, así que si en algún momento lo van a tener entre las manos, sepan que no hay una traducción mejor. Lo mismo pasa con 1000 mesetas, etc. Si hay una sola traducción, si no, se lo consiguen en francés y listo. Sí, en mi caso, yo lo manejo en castellano. Entonces, el Antiedipo va a estar dividido en 4 capítulos. En 4 capítulos. Esos 4 capítulos, el primero son primero es máquinas deseantes, introducción a las máquinas deseantes. No, sí, máquinas deseantes. El segundo se llama Sagrada Familia. Va a tener que ver, evidentemente, con el familiarismo. Con la, ¿y qué quiero decir con esto? Con la, podríamos llamarla escena primordial, que es la triada papá, mamá, hijo o hija. Donde evidentemente va a ser el capítulo 2 el lugar por antonomasia de una crítica feroz a ciertos conceptos fundamentales del psicoanálisis. Por lo menos del psicoanálisis freudiano de esa época. Hoy podríamos pensar que hay varios psicoanálisis. Hay muchas instituciones donde se ha avanzado muchísimo, ya ni siquiera hablan de Edipo, digamos, como algo fundacional y demás, pero no importa eso. De todas maneras, hay algo que lo separa fundamental, que es en la base de todo psicoanálisis, está el concepto de falta, cosa que en Deleuze no está. Ni en Deleuze, ni en Deleuze solo, ni en Deleuze a dúo, digamos, con Guattari. No, no existe. Pero vamos a ese capítulo 3. El capítulo 3 se va a llamar Salvajes, Bárbaros, Civilizados. Y el cuarto se va a llamar Introducción al Esquizoanálisis, porque ellos van a proponer podríamos decir, un nuevo psicoanálisis. Podría ser. Pero que se va a llamar esquizoanálisis. Y eso hay un porqué, ¿no? Hay un porqué. ¿Sí? Porque para ellos el concepto de Edipo ha tapado todo intento de fuga del deseo. El esquizoanálisis quiere ver cuál es esa fuga. ¿Cuál es esa fuga? Y dejar, abrir y dejar salir a eso que podemos llamar deseo, pero bueno, el nombre no importa, lo que importa es lo que está detrás de los nombres. Entonces, este capítulo 3, del que vamos a desarrollar algo hasta las 6:30 de la tarde, que se llama Salvajes, Bárbaros y Civilizados, es un intento de hacer una especie de filosofía de la historia, o filosofía política de la historia. ¿Y en qué sentido? Bueno, lo que se trata de pensar es a través de 3 momentos que no son simplemente temporales, de hecho esos momentos pueden superponerse como placas tectónicas, pensar cuál es la lógica del deseo. Entonces no es la misma la lógica del deseo, es decir, cómo engancha el deseo, cómo se engancha el deseo en un capitalismo puro y duro, si es que hay un capitalismo puro y duro. Para Deleuze no hay capitalismo sin Estado, esto sépanlo del principio. Pero también cuál es la lógica del deseo en lo que ellos van a llamar salvajes, no en un sentido despectivo, o podría hacerlo, pero no en un sentido despectivo, y en lo que van a llamar los bárbaros, que son los bárbaros, va a haber un régimen despótico, un régimen donde el déspota puede ser un emperador, un rey, puede ser Dios. Después que uno piense que ese momento despótico es la Edad Media, podría ser, digamos. Eso. Después cada uno verá. Ellos no lo van a pensar así, van a dejar la libertad, que cada uno lo piense de una manera diferente. Entonces, ya me había sonado el celular en vibración, pero ya discúlpenme, lo puse ahí en silencio, pues por más que uno quiera, enseguida como está acostumbrado, ¿no? Entonces,
La filosofía, yo le llamo filosofía de la historia, ustedes llámenle como quieran. La filosofía de la historia, de Deleuze y Guattari en el capítulo 3 del Antiedipo, es una filosofía de la historia, pero en tanto contingencias. Por eso van a decir, hay que ser inocente para hacer historia universal. En el sentido, no existe algo así como una historia universal, ¿no? Pero en principio se trata de una filosofía de la historia en tantos flujos. Los flujos para Deleuze y Guattari es todo lo que va de un punto a otro. En el caso del deseo, el deseo es un flujo. Entonces la pregunta es, que se van a hacer ellos, ¿cómo era el flujo? ¿Cómo era codificado el flujo en la antigüedad? Por ejemplo, en el medioevo y en el capitalismo. Yo propongo esos tres momentos. Esos tres momentos están continuamente medio como uno arriba del otro, ¿no? Incluso van a decir, no sé si lo dicen ellos o lo estoy diciendo yo, pero como si fuera un palimpsesto, ¿no? Es decir, ¿cómo se codifica el flujo? Deleuze va a decir en un libro que está acá editado por Cactus, traducido, que son las clases que él dio, 71, 72, y no sé si algún año más, sobre temáticas en la Universidad de Vances en torno al Antiedipo, que se llama Derrames, el libro, son clases, y Deleuze va a decir, lo que más le teme la sociedad es al diluvio. El diluvio es la imposibilidad de codificar el flujo, la imposibilidad de codificar aquello que como sociedad necesita ser codificado. Ya vamos a ver ahora, lo vamos a ver de qué se trata esto de la codificación. No estoy tirando palabras al azar. Entonces, se trata de ver cómo funcionan esos flujos. ¿Qué flujos? Yo soy Fernando. ¿Qué flujo, Fernando? Cualquier flujo. Flujo y máquina va junto, ¿no? El flujo, y voy a tirar, si ustedes comienzan a leer el Antiedipo, en PDF, como fuese, eh, lo- la- los ejemplos son fuertes, ¿no? El flujo es la leche de la teta, y eso funciona como una máquina, y hay algo que corta, una máquina que a la vez corta el flujo. Es el mismo pezón y es la boca del niño o de la niña. ¿No? Eso funciona no como una máquina, eso es una máquina, no es una metáfora. Van a decir ellos, eh, la boca de la persona que vomita, que tiene un trastorno, la boca del anoréxico, van a decir. El ano, y van a hablar de Schreber, no aquel presidente del Senado alemán, esquizofrénico, por supuesto. Y van a decir, lo digo así como lo dicen ellos, los rayos en el culo del presidente Schreber, lo dicen así. Yo no soy mal hablado, lo dicen ellos. Entonces, pensar una estructura del deseo, una lógica del deseo, dentro de lo que podemos llamar, muy entre comillas, historia de la humanidad. Y hay un primer momento que ellos lo van a llamar salvajes, que es no en modo despectivo en principio, pero sino en tanto la forma que tiene la sociedad, ellos a eso le van a llamar socius, como la tierra oficia de cuerpo lleno, es decir, ¿qué quiere decir cuerpo lleno? Bueno, como un fondo, como un telón de fondo, como un telón de fondo, como elemento inmanente, como tapiz. La tierra es el fundamento, no es Dios, no es el rey, no es el capital, es la tierra. Los flujos, las máquinas, el deseo, se estructuran en torno a eso que podemos llamar tierra. Es lo que ellos van a llamar máquina territorial. Hay una máquina territorial. Y en el segundo momento hay una máquina despótica. Y en el capitalismo, ¿qué hay? Una máquina capitalista. Son máquinas. Máquina, es una cuestión de maquinaria, es un vocabulario. Que eso en Foucault es otro vocabulario.
Los conceptos se inventan según lo que uno quiere describir. A ellos le venía mejor esto. Algunas cosas, Foucault uno puede hablar de dispositivo, de episteme, bueno, eso se verá. En ellos, en este momento, en Antidipo, es cuestión de maquinaria. Después van a agregar, por ejemplo, en 1000 mesetas van a hablar de agenciamiento. Es decir, bueno, el vocabulario cambia también según la obra. No por una cuestión de decir, bueno, voy a poner así literaria. Podría ser una cuestión literaria, de estilo. Eso a Deleuze le gustaba. Pero también por una cuestión de buscar palabras para describir algo nuevo. Entonces, nosotros decíamos que hay flujos y hay codificación en los salvajes, en el momento de la máquina territorial. ¿Y qué quiere decir codificación? Codificación es nombrar un flujo, es nombrarlo, es ponerle un código. Es tan difícil, tan complejo y tan simple como eso. Hay un código de la viuda, por decir algo, el código de la viuda, que hoy a lo mejor ya no está más, digamos, pero no importa. La viuda se tiene que vestir y mostrar por tanto tiempo con un peinado. Esos son códigos, eso es la codificación. El varón se tiene que mostrar de tal manera, la mujer de tal manera, vestirse. O sea, hay una especie de necesidad de la sociedad de codificar, no es solo poner nombres, es poner nombres, pero es mucho más. Entonces, esta unidad primera es la tierra y en torno a ella todo se une. La tierra produce, y yo voy a citar, la máquina territorial, cito el Antiedipo, no me pregunten ahora cuando hago, ya muchos me conocen, cuando hago las anotaciones así medio en un estado medio de rapidez, no, a veces me olvido de escribir las páginas, pero la máquina territorial es la primera forma de socios, máquina de inscripción primitiva. ¿Y qué quiere decir inscripción? ¿Qué quiere decir de escribir, inscribir y qué inscribe? La máquina territorial inscribe cuerpos. Inscribe órganos. Los cuerpos son órganos y órganos. ¿Qué es lo esencial? Es inscribir los cuerpos. Y además, inscribir y literalmente, ¿no? Digamos, de forma de tatuajes, de escarificaciones, ¿no? Van cortando la piel, es algo que en muchos todavía lugares tribales se sigue haciendo. Para emparentarse, podríamos decir en términos de 1000 mesetas, para devenir animal, por ejemplo, ¿no? Pero además hay toda una relación particular con diferentes partes del cuerpo. Se pueden ver, van a decir ellos, penes colgando, pedazos de manos, senos. Hay como objetos parciales, ¿no? En el objeto veo el todo. Hay van a decir una serialidad, series de cosas, no cosas particulares. Todos son partes de series, de flujos conectados. Porque la máquina primitiva inviste la totalidad de las cosas, incluso los órganos. Y por eso la privatización es colocar algo fuera del campo social. Y ellos van a tener algo muy léanlo, bueno, hagan lo que quieran, pero digo, es lindo. Dicen que lo que primero que se privatiza es el ano. Entonces necesitas el tapado. Es una cosa muy interesante. Lo estoy simplificando, por supuesto. Sí, ¿por qué? Porque al principio habría una investidura colectiva, pero a medida que todo progresa, esa catexis, la catexis es la investidura de la libido, se retira.
la libido, ¿no? Ese libido va sin acento, a menos que sea lívido con B corta, que sería la palidez. No importa eso. Pero me acordé, porque lo dije mal. Entonces, hay una investidura colectiva que por momentos eso se retira. Y cuando esa catexis se retira, hay una especie de privatización de una parte del cuerpo. Y lo primero que se privatiza es el ano. No importa ahora si tienen razón o no, acá no planteamos un debate, en principio. Después cada uno debatirá. Entonces, lo que tratamos de entender qué es lo que están diciendo. Entonces, habíamos dicho de lo de catexizar los cuerpos. Yo dije, bueno, la máquina territorial marca los cuerpos, no los marca. Y los marca tatuando, sajando, escarificando, cortando, mutilando. Es decir, la marca en el cuerpo colectiviza los cuerpos, los pone en relación ¿no? A lo que fuese, a la tierra, al clan. Se marcan hasta los penes, se marcan la cola. Y cuando se privatiza comienza la vergüenza. Y esa crueldad en los cuerpos es deseada, ¿no? Cada persona desea esa crueldad. Entonces tenemos un movimiento inverso entre deseo y sociedad. La producción deseante entra en lo social y lo social entra en la producción deseante. Sepan esto, ¿no? Esto lo va a decir en el Antiedipo en el primer capítulo. ¿Cómo puede ser que se desee la crueldad? ¿O cómo puede ser? Eso es lo que hay que pensar en todo caso. Porque para ellos no hay una ideología en el sentido de, bueno, por ejemplo, se vota a un presidente que se sabe que va a ser terrible y que va a ser un dictador. No hay engaño. La masa no es engañada. La masa desea su represión. Entonces lo que habría que ver es por qué desea su represión. No cómo fue engañada, porque no hay una ideología en ese sentido. No se trata de un engaño, no hay que buscar por ese lado, van a decir. La masa no se engaña. La masa y el individuo también desea su represión. No siempre, por supuesto, digamos, es un ejemplo. Entonces lo que hay que pensar es por qué desea esa represión. No cómo fue engañada, porque no es engañada. No hay engaño. Ustedes podrán decir, esta no es una visión tanto psicoanalítica. Sí, es decir, ellos no están en contra del psicoanálisis. Todo lo contrario. Por algo van a proponer algo llamado esquizoanálisis, que es una manera de donde obviamente se van a cambiar muchas cosas, pero sigue siendo algo muy parecido al psicoanálisis. Si odias en el psicoanálisis, ni siquiera escriben un libro llamado Antiedipo, digamos. Ni siquiera piensan que haya o no Edipo. Lo que tratan de ver cuando hablan del antiedipo es ver cómo el concepto de Edipo ha desdibujado todo. Pero además ellos tienen un concepto diferente de inconsciente y demás. No importa. Yo se los digo porque si ustedes se ponen a leer el Antiedipo, como para que vean que hay, bueno, digamos, entonces, vamos de a poco, ¿no? Dentro de poco, en 5 encuentros se hace lo que se puede, no es tan de a poco, pero en filosofía no se trata de leer mucho. Yo creo que el que estudió historia leyó mucho más, sino de leer despacio, pero bien, en profundidad, ¿no? Cada disciplina en esto tiene su método. Los que nos dedicamos a la filosofía leemos muchas veces despacio. Se trata de entender bien un libro. Sí. Mis libros están todos marcados, me encanta. Entonces decimos que el principal, van a decir, modelo ellos de flujo codificado es el familiar, la descendencia, la herencia, y alianzas estratégicas
entre familias. La familia es el lugar por antonomasia, podríamos decir, de codificación. Al niño o a la niña tiene que hacer esto, vivir la sexualidad de esta manera, no vivirla, o hasta tal edad no podés hacer tal cosa, es decir, esto, ¿no? Y evidentemente la codificación implica una moral. Entonces, yo había hablado de cuerpo lleno. Hay una pequeña sirena de bomberos de atrás mío. Vamos a hablar de cuerpo lleno, había hablado yo. Bueno, se habla de cuerpo lleno de la tierra, del cuerpo lleno del déspota, del cuerpo lleno del capitalismo. Voy a tratar de utilizar metáforas, ¿no? Cosa que a Deleuze no le hubiese gustado, pero no, está muerto. Es el espíritu del socius. El cuerpo lleno es el gran significante que todo nos escribe. Podríamos también decir, digamos, a modo Foucaultiano, discursos, a modo popperiano, paradigma, o cuniano, paradigma, bueno, muy difícil de establecer otras palabras, pero son grandes significantes mudos de fondo. Y ese cuerpo lleno, ¿qué hace? Cae sobre el socius. En terminología freudiana, inviste el socius. Y al investirlo, a catexizarlo, digamos, hace del socius una lógica particular. Entonces, sigamos. Las formaciones salvajes son particularmente orales. Por supuesto puede existir el grafismo, los bailes, los ideogramas, pero para ellos no forman parte de la voz tal como podemos pensarlo hoy en día. Son vocales. Y comienza algo así como una especie de deuda, en tanto inscripción de los cuerpos. ¿No? Si a mí fui inscripto, yo necesito, estoy en deuda con ese clan, con esa cuestión tribal. Y la deuda es deuda en primer lugar de pertenecer. Y la inscripción deuda es dolor, es crueldad. La inscripción es ante todo mediante el dolor de los cuerpos. Eso es la primera codificación. El dolor es codificado. ¿Qué quiere decir? Es significado. Tenés dolor porque ahora perteneces a esto o a lo otro y te debes a esto o a lo otro. Voy a tomar un mate. Entonces, repito algunas cositas. Codificación es codificación de flujo. Y flujo en una sociedad, en un socius, es todo lo que va de un punto a otro punto, de un polo a otro. Y flujo es flujo del deseo, flujo es flujo económico, de dinero, flujo es de fluidos corporales. Son formas de actividad, son hábitos, son conductas, esos son flujos. Y la sociedad codifica, pone nombres a actividades, pone, como yo le decía, ¿no? Hay un código de la viuda, eso es un ejemplo de Deleuze. Hay un código de la viuda, un código del joven. Digo que sigue existiendo cuando uno ve a un pibe de 10 años que habla con un vocabulario y dice, no, ¿cómo puede ser que hable de esa manera? Habla como un adulto. Esos son códigos. Y todo código está inscrito en un orden semiótico.
¿Y qué quiere decir un orden semiótico, Fernando? Un orden moral. No hables así porque sos chico todavía, dicen. Habla así cuando seas más grande. Los órdenes semióticos son órdenes, cuando dicen no hagas esto, porque está mal o está bien. Son órdenes de moral. Yo no digo, ahora, perdón, no digo que eso esté mal o bien, se trata de describir, no de prescribir. Después que cada familia haga lo que pueda. Entonces, yo tengo un hijo pequeño y hago lo que puedo también. No estoy pensando en esto a la hora de educarlo. Entonces, nosotros habíamos hablado recién de este primer momento que es esto que se llama máquina territorial primitiva. Hay este segundo momento que es la instauración de la máquina despótica. Y lo que ellos llaman máquina despótica es el socius con otro cuerpo lleno. Esta vez la tierra es suplantada por, podríamos decir, un alguien. Y ese alguien es el déspota. Que puede ser, como dije, ¿no? El rey, el dios, el emperador. De tal manera que se empiezan a formar nuevas formas de filiación. Hay una nueva manera de codificar, hay una nueva manera, una nueva lógica del deseo. ¿Y cuándo realmente cambia la cosa? ¿No? Con el advenimiento de lo que... es decir, entre el primer momento y el segundo hay cosas muy parecidas. Cuando realmente cambia la cosa es cuando lo que llamamos capitalismo. Que no es lo mismo que capital. El capital existe hace mucho. Capitalismo es una manera que se estructura una sociedad en base a al stock abstracto del dinero, va a decir Deleuze, pero no importa. Digamos. No importa ahora, lo veremos bien la próxima, en este momento no importa. Importa y mucho, digo, para el caso de lo que estamos viendo. Ahora lo que hay en este segundo momento es algo que se va a llamar sobrecodificación. Sobrecodificación. Va a haber un déspota. ¿Y quién es ahora veremos lo que es sobrecodificación, ¿no? Porque es codificación sobre los viejos códigos. Por eso se llama sobrecodificación. Entonces, ¿quién es el ejército del déspota? Aquellos que lo representan, ¿no? Digamos, la cohorte, doctores, sacerdotes, funcionarios, escribas, van a ser un imperio sobre la ruina de aquella sociedad primitiva. El déspota es paranoico, no para de conquistar, mata, viola, comienza una disciplina militar y religiosa. Es decir, que se instaura un orden en donde todos los flujos van a parar al soberano. Y comienzan las prohibiciones, que en muchos casos pueden afectar al propio déspota, ¿no? Y especialmente comienza la noción de deuda, la deuda infinita como tributo. Y si siempre se está debiendo, pero la diferencia con el capitalismo es que en ese momento sabemos a quién le debemos, lo podemos nombrar, es el déspota, le debo un tributo. En el capitalismo no hay manera de nombrar a quién le debemos. Sí, al banco, pero los bancos cambian de nombre, de dueño. Entonces, podríamos pensar que se instaura, comienza a instaurarse la deuda no como algo anecdótico, sino como una maquinaria, como tributo al Estado, al déspota. Le debemos al déspota, por lo tanto la deuda no solo es infinita, al mismo tiempo es existencial, porque afecta nuestra capacidad de pensar el futuro. Es una nueva maquinaria que se apropia de los medios de producción. Si todos trabajamos, por supuesto podemos guardarnos algo, pero en principio no hay forma de no deberle al déspota. Y esto que yo les decía de seguir, que van a seguir viejas costumbres de la máquina primitiva,
pero que no son esenciales y que son apropiadas por el déspota. Se pone ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Por eso es una sobrecodificación, decía yo. Como una especie de palimpsesto, ¿no? El palimpsesto es cuando, bueno, vos rascás una pintura y hay otra, porque no había, ¿no? Se usaba la misma pintura, se pintaba arriba, entonces si vos rascabas encontrabas, ¿no? La pintura de atrás. Y acá pasaría lo mismo. Si a un código lo rascás un poquito, encontramos que atrás hay un viejo código y los nombres cambian, se resignifican. Son y 25. Nos tomamos 4 o 5 minutos y media, volvemos, ¿les parece? Así si alguno o alguna quiere irse a tomar un vaso de agua y volvemos. Bueno, seguimos. Entonces, yo decía, lo importante es saber que para ellos el capital existía, digamos. El capitalismo es otra cosa. El capitalismo es que lo vamos a ver la próxima, es una forma propia de un nuevo socius con una lógica particular. Es decir, no es que no existía, la moneda existía hace mucho, no es que no existía algo llamado capital o algo llamado moneda. Y que la historia está hecha de contingencias. En este sentido, como igual que Marx. La historia es historia de contingencias. Por eso es complejo hacer historia universal, ¿no? Y cuando decimos historia de contingencias, podría pensarse que en principio nadie sabe lo que puede pasar. Y que los cambios en la maquinaria social vienen del exterior. Es decir, la maquinaria social quiere seguir siendo de la misma manera. ¿Y qué quiere decir del exterior? Bueno, descubrimiento. Digamos, no es que lo que quiere decir es que no es que lo quiera la máquina social, no es que lo quiera la maquinaria, sí, pero pueden ser cambios, descubrimientos científicos, lo que fuese, ¿no? Lo que podríamos pensar lo que rompe un paradigma. Pero no es algo que quiera el mismo paradigma, eso quiero decir. Y lo importante es también saber que los autores no están haciendo historia en el sentido de cómo la hace un historiador. Están haciendo en principio filosofía, están pensando, están averiguando, están investigando, porque el Antiedipo es un libro de experimentación, ¿no? Uno lo lee y entra de golpe en un laberinto, donde el primer capítulo es absolutamente es rarísimo. Bueno, casi todo el libro tiene, para el que no lo leyó nunca, es entrar en un mundo nuevo. Entonces, habíamos dicho, ¿no? En esta nueva instancia se instaura la deuda como maquinaria, y siempre en forma de flujo de dinero, de tributo al Estado. El Estado también existió siempre. Yo les voy a comentar algo. Ellos van a decir que, yo les había dicho, el Estado existió siempre, incluso en los momentos donde el Estado fue muy pequeño. Y además ellos van a hablar de algo que es muy interesante, que es el Urstadt. Para el que le gusta el alemán, Ur es ese pequeño prefijo que indica un principio, ¿no? Es decir, algo primordial. El Urstadt es ese estado primordial. Y es que lo que van a decir ellos es toda sociedad, todo socius, siempre tiene a modo de fantasma o a modo de fantasía el Urstadt de fondo. Todo, y el Urstadt tiene
un dictador. El Ustad es un Estado fuerte con un gran dictador. Deleuze va a decir que en algún lugar lo leí, no sé si en una entrevista o está en algún lado, no recuerdo, que en el capitalismo un Ustad bien manifiesto se encarnó en el fascismo, o incluso en el nazismo. Es decir, el Estado está desde el principio. No hubo momento social en el que el Estado no haya estado, valga la redundancia, que no es una redundancia, son palabras diferentes. Y el capitalismo no existe sin un Estado. O sea, uno podría pensar también que son los, porque el Estado es criticado tanto en Antiedipo como en Mil Mesetas, y en Mil Mesetas realmente criticado. Pero los autores no son anarquistas. Por ejemplo, Guattari tuvo mucho tiempo en el Partido Comunista. Entonces, en todo caso, es una crítica intracapitalista, pero esto también, ¿qué quiere decir? Bueno, es complejo, eso es un tema aparte. Digamos, ¿qué son los autores? ¿Dónde posicionarlos? Por eso Deleuze es un autor difícil, Deleuze y Guattari también, porque uno desea siempre codificar, ¿no? ¿Cómo codificamos? ¿Cómo pensamos? ¿Desde qué lugar político Deleuze y Guattari hablan? Es muy complejo, eso es un tema aparte, es complejo, hay muchos papers, investigaciones sobre el tema, y por lo tanto muchas interpretaciones. Entonces, decíamos, ¿no? Existe esto de un flujo, y ese flujo es codificado. Y Deleuze va a decir en Derrames, la sociedad a lo que más le teme, o a lo único que le teme, es al diluvio. ¿Y el diluvio qué es? El diluvio es los flujos no codificados. Y yo les voy a dar un ejemplo, digamos, ¿no? Que podrían ser otros, pero es el que se me ocurre. Es el que digo siempre, por otro lado. Yo vengo caminando por la calle a la noche, ¿no? Entonces veo, por ejemplo, un grupo de muchachos que están en una esquina, digamos. Yo no sé quiénes son, no, quiénes serán estos personajes. No sé. Pero enseguida, entonces me agarra miedo, ¿no? Entonces me van a robar. Pero enseguida yo, por ejemplo, digo, no, acá, a este lo conozco, es el hijo del verdulero. ¿No? Pero ya ahí lo codifique, ya sé quiénes son, sé lo que van a hacer. Por ejemplo, eh, para ellos, ellos lo van a decir en entrevista, especialmente Guattari, flujos descodificados, y que realmente tuvo miedo la sociedad, fue como cuando en mayo del 68 francés, cuando aparece todo un grupo de estudiantes que venían de universidades de lo que podríamos llamar el conurbano, afueras de París, en las afueras de París, y venían, ¿no? como una especie de algo nuevo, algo desconocido, que decir, ¿qué vienen a hacer estos acá? ¿Qué vienen a molestarnos? Pero que enseguida, cuando se le pone nombre, se lo codifica, la sociedad, digamos, ¿no? Ya está, ya sabemos quiénes son, digamos. Si sabemos quiénes son, el Estado puede hacer algo para apaciguar. Pero el problema es cuando algo no es codificado, algo es... Por eso hay una necesidad de codificar. Ahora bien, en el capitalismo pasa algo absolutamente diferente, que es el capitalismo surge y como consecuencia hay una descodificación de los flujos. Que ya lo vamos a ver. Ya no importa, no es que no haya existe una codificación, pero siempre ficcional, digamos, ¿no? Cuando hablamos, sepan algo, cuando hablamos de codificación, descodificación, también habría que relacionarlo con otro término que ellos utilizan mucho, que es el tema de la territorialización y la desterritorialización. Eso se da en muchos ámbitos. Por poner un ejemplo, agarrar una palabra de la física y utilizarla para
traspolarla, eso es una desterritorialización, es decir, saco algo de un territorio y lo coloco a otro. Entonces, codificar es también posicionar en un territorio determinado, es decir, eso es territorializar. Codificar es también territorializar, es colocar a un grupo de personas, de individuos, de máquinas deseantes, o incluso de agenciamientos en 1000 mesetas, en un lugar determinado. Entonces, por lo tanto, uno podría pensar que codificar es territorializar. Por eso ellos le van a dedicar en 1000 mesetas todo un capítulo a la máquina de guerra, a lo que van a llamar tratado de nomadología, máquina de guerra. Pues el modelo también es el nomadismo. El nomadismo es el lugar por antonomasia, o es la práctica por antonomasia, donde hay un movimiento continuo, donde se manejan en un espacio diferente que ellos van a llamar el espacio liso, el desierto, a diferencia del espacio del Estado, que es el espacio estriado, molarizado. Ustedes me pueden decir, pero estás metiendo un montón de palabras, y no importa, que esas palabras queden volando. Si ustedes después, yo los invito a descubrir el mundo de Deleuze y de Deleuze Guattari, y esas palabras van a volver en algún momento y decir, ah, tenía razón, mirá, ahí encontré esta palabra, esquizo, desterritorializado. Dejen asentar para los que no conocen la obra y que vienen acá porque les llamó la atención el título, y yo se los agradezco porque han depositado una gran responsabilidad y una gran confianza en Lectura Mundi, y en mí también, en abrir el antiedipo, abrir 1000 mesetas y ver de qué se trata. Y a lo mejor se encuentran, esperemos, con un mundo nuevo. Un mundo de libertad y un mundo de experimentación extraño. Pero bueno, no, hay que instaurar nuevas conexiones. Entonces, seguimos. Estos son pequeños cursos. Habíamos dicho que esta nueva maquinaria, la despótica, se apropia de los medios de producción. Todos trabajamos, pero en principio no hay forma de no deberle al déspota. Y que, habíamos dicho, siguen viejas costumbres de la máquina primitiva. Esas viejas costumbres son las viejas codificaciones. Ritos podrían ser, formas de relacionarse, pero con un nuevo nombre, ¿no? Esto de resignificar, ¿no? Resignificar antiguas costumbres, ponerles un nuevo nombre. Mismas prácticas con nuevos nombres resignificadas. Y que siguen funcionando. Esto pasa. Es decir, ladrillo arriba de otro ladrillo, arriba de otro ladrillo. Entonces, lo esencial sería pensar esto de la problemática de la deuda que se instaura en la máquina despótica y el problema de quién es el cuerpo lleno. Y que el verdadero rompimiento es cuando se instaura, por diferentes motivos, eso que se llama capitalismo. Que ahí es cuando la cosa cambia de verdad. Porque se instaura un verdadero tipo de maquinaria. Entonces, nosotros decíamos, cuando aparece el cuerpo del déspota, ese cuerpo lleno nuevo, se construye bajo las ruinas del antiguo cuerpo. Como si fuera yo les dije, un palimpsesto. ¿Y cuál es la unidad trascendente? La unidad trascendente ahora podría ser el Estado, ¿no? En donde en la forma del déspota. Y la sobrecodificación es poner código sobre código. Y el deseo, eso que llamamos deseo, es objeto del soberano. ¿Qué soberano? Dios, el emperador, no importa. Está como un nuevo significante, como un nuevo cuerpo lleno.
Alejandro antes había dicho que nos vamos a tomar 15 minutos para, o sea, seguimos media hora más, nos tomamos después 15 minutos para alguna reflexión que quieran hacer, preguntar, y si está en mis manos poder responderla, lo voy a hacer con mucho, mucho gusto. Pueden escribir y después Alejandro se va a encargar de hacer una especie de prioridad de preguntas, especialmente porque a lo mejor hay preguntas repetidas. ¿No? Entonces, bueno, se tratará de responder dentro de los tiempos y dentro de mi capacidad también, ¿no? Y pasa también otra cosa que es muy importante. El grafismo, eh, desde la máquina territorial primitiva a la máquina despótica, va a decir, el grafismo se transforma en escritura. El grafismo se transforma en... ¿Qué quiere decir escritura? En escritura, de la corte, ¿no? En escritura imperial. El ojo, van a decir, el ojo no ve, el ojo ahora lee. El grafismo se transforma en escritura mediante la burocracia, mediante los escribas. Podemos decir el cortejo imperial, ¿no? La escritura lo va suplantando todo. Y van a tomar una frase de Derrida, de la gramatología, en realidad sería de la gramatología, porque el libro de Derrida se llama De la gramatología, de la gramatología, y que dice así, escúchenla bien porque es muy, muy interesante. El fonetismo nunca es todopoderoso, pues siempre el significante mudo ya empezó a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Al menos a mi entender, ¿no? Que todo lenguaje hablado, el fonetismo, es en tanto antes hay algo que lo soporte, un cuerpo lleno, lo que hablamos antes, un significante mudo, digamos. Es verdad, está bien. Mejor empezamos a hablar fonetismo, pero no de la nada. Siempre hay un significante mudo, un telón de fondo que oficia como soporte. Si antes, entonces, era la voz y el grafismo, ahora esa voz es una voz que dicta leyes, dicta moral. Y aparece esto que dije antes, que es la escritura cortejo, la escritura del cortejo, ¿no? Se fijan, y hay aparte una fijación, se empiezan a fijar en tablas, en libros, en pergaminos, y el ojo, yo había dicho antes, el ojo comienza a leer. El ojo que veía, ahora lee. Comienza eso que podemos llamar exégesis. Exégesis. Exégesis, interpretación de textos. Y especialmente el texto del libro sagrado. Es decir, que la escritura mana del significante despótico. Nuestro deseo es deseo del déspota. Tal como podríamos pensar, el niño desea lo que desean sus padres, ¿no? Si es que hay algo que podemos decir que eso, si eso fuese verdad o no, no sé, pero el niño puede desear muchas cosas. Entre esas cosas desea lo que desean sus padres. El deseo es el deseo del déspota, ¿no? Y voy a leer algo
que es del Antiedipo, que está en la página 213. A ver, tenía el Antiedipo acá y ahora no lo estoy viendo. Aquí está. Tengo dos, pero no sé a quién se le ocurrió que hacer paginaciones diferentes. Y yo ya me acostumbré a esta paginación. En la página 213 de mi edición, que no sé, puede ser la edición también ahora de Paidós, puede ser que corresponda. Dice así. El significante es el signo de... Y todo esto lo estoy diciendo porque tiene mucho que ver con lo que vamos a llegar la próxima, que es la axiomática capitalista. Es de vital importancia. No podemos hablar de axiomática capitalista sin entender esto. Porque en el capitalismo no va a haber más codificación. Toda codificación va a estar, pero va a estar de modo ficcional. Lo que va a haber es una axiomática. Entonces por eso lo quiero... El significante es el signo devenido signo de signo. Esto en la maquinaria despótica. El signo despótico que ha reemplazado al signo territorial, que ha franqueado el umbral de desterritorialización. El significante es tan solo el signo desterritorializado mismo. El signo devenido letra, esto es lo que yo decía, ¿no? El signo deviene letra. El deseo ya no se atreve a desear, devenido deseo del deseo, deseo del deseo del déspota. Es decir, todo esto es la sobrecodificación. Es el signo que deviene signo del signo. Es decir, el signo despótico que se reemplaza al signo territorial. ¿Y esto, qué quiere decir el signo despótico que reemplaza el signo territorial? Bueno, que yo cada signo que veo ahora lo religo o lo ligo a una cuestión despótica. No es lo mismo si yo escucho, les voy a decir un ejemplo, no es lo mismo, supongamos que yo no vivo solo, pero supongamos que yo viva solo. Y yo escucho un ruido, estoy acá en una habitación y escucho un ruido afuera. Eso es un signo. Si yo escucho un ruido fuera de la habitación, bueno, no hay, o hay un fantasma o me están entrando a robar. Ahora, si yo vivo con dos hijos y, no sé, y una mujer, y mi pareja, y escucho ruido, no, seguramente, no, bueno, a lo mejor puede ser que haya entrado a robar, pero lo más probable es que haya entrado alguno de los chicos y haya entrado, no sé, mi esposa. Eso es el signo despótico, ha reemplazado el signo territorial. Eso es el reemplazo de signo. El signo devenido letra, sigo. El deseo ya no se atreve a desear. ¿Por qué? Porque es codificado el deseo, pero sobrecodificado. Y la sobrecodificación implica una segunda codificación, por lo cual el deseo es doblemente codificado. El deseo ahora es el deseo del déspota. Deseo lo que el déspota desea. La boca ya no habla, bebe la letra. El ojo ya no ve, lee. El cuerpo ya no se deja grabar como la tierra, pero se posterna ante los grabados del déspota. La ultratierra, el cuerpo lleno. Yo quiero que tengan en cuenta una cosita. En el Antiedipo ustedes van a ver, si se encuentran con el texto, que hay
un lenguaje que está en continuo coqueteo con el lenguaje estructuralista. ¿De qué estructuralismo? Pues, hablamos de Saussure, por ejemplo, ¿no? Significante, significado, signo. Esto en 1000 mesetas es de alguna manera superado porque ellos están queriendo romper con el estructuralismo. Fíjense que pasan 8 años entre el Antiedipo y 1000 mesetas. 1000 mesetas vendría a ser el segundo tomo, podría ser una obra en 2 partes, el segundo volumen de eso que se llama Capitalismo y Esquizofrenia. Primer tomo, el Antiedipo, 72, segundo tomo, que no es una continuación, pero no importa. Segundo tomo, 1000 mesetas, los dos se llaman Capitalismo y Esquizofrenia. Pero, digamos, ¿dónde se ve más podríamos pensar, un lenguaje estructuralista, incluso en un sentido psicoanalítico, susoriano, es en Antiedipo? Bueno, el tema del significante. Ustedes saben lo que es el significante. Si no se los digo, digamos, pero en principio es toda cosa que puede ser que tiene un significado. La diferencia, por ejemplo, en el caso de Lacan, es que el significado se desplaza. Si puede ser cualquier cosa. Y lo que tiene de bueno pensar el significante es que todo es significante. Una mirada, el mate, ¿viste cómo me miró? Eso es la mirada significante, digamos. Para una persona significa algo, para otra la otra. Es decir, se desplaza el significado del significante. Bueno, en fin, por si alguno no sabía. Sigo, en la misma página 215. Significante, terrible arcaísmo del déspota en el que todavía se busca la tumba vacía, el padre muerto y el misterio del hombre. Tal vez esto es lo que enardece la cólera de algunos lingüistas contra Lacan, no menos que el entusiasmo de los adeptos, la fuerza y la serenidad con que Lacan vuelve a conducir el significante a su fuente, a su verdadero origen, la edad despótica, y monta una máquina infernal que suelda el deseo a la ley, ya que, bien mirado, piensa, es bajo esta forma que el significante concuerda con el inconsciente y produce en él efectos de significado. Después, si quieren, anoten la página 215 abajo y lo leen bien y ven decir, bueno, ¿de qué está hablando? Entonces, la cuestión acá es que todo se engancha, todo se liga al Estado. El Estado organiza, el Estado diagrama. Esto en 1000 mesetas lo van a llamar máquina abstracta. ¿No? La máquina abstracta es la que tira líneas de segmentación y diagrama. Todo flujo se liga al Estado, a un Estado organizador, sobrecodificador, que tolera o deja de tolerar, que asume o subsume. Problemáticas jurídicas, por ejemplo, código de derechos canónicos. Y en la página 224, este libro se encuentra en PDF en Google, lo pueden googlear y bajar. En la página 224, esto de lo que decía de Lustad, ¿no? Es una muy rara manera de empezar. Ciudad de Ur, punto de partida, porque Lustad es un juego entre Ur, digamos, estado primordial, pero también Ur es una palabra, es un lugar bíblico. Ciudad de Ur, punto de partida de Abraham o de la nueva alianza. El Estado no se formó progresivamente, sino que surgió ya armado, golpe maestro de una vez Urstadt original, eterno modelo de lo que todo Estado quiere ser y desea. Cada forma más evolucionada, esto de lo que yo le decía de palimpsesto, cada forma más evolucionada es como un palimpsesto. Recubre una inscripción despótica, un manuscrito micénico, bajo cada negro y cada judío un egipcio,
un micénico bajo los griegos, un etrusco bajo los romanos. Y sin embargo, ¿qué olvido pesa sobre el origen? Entonces, el Ustad es siempre ese horizonte que oficia como fantasma o como fantasía, como lugar que todo déspota quiere llegar, ¿no? Un estado despótico. Hay autores que dicen que el descubrimiento más vigoroso, más riguroso del Antiedipo es la teoría del Ustad, ese monstruo frío, la pesadilla, el estado que es el mismo en todas partes y que existió siempre. Un estado que pareciera que existió en las sociedades primitivas, incluso en la más pequeña banda de cazadores nómades. Y esto es importante, existe, pero es conjurado sin cesar. Se impide constantemente su realización. Por ejemplo, una sociedad primitiva es una sociedad que dirige todos sus esfuerzos a impedir que su jefe se convierta en jefe, ¿no? Incluso para llegar al asesinato. Es decir, si la historia es la historia de la lucha de clases, en aquellas sociedades que hay clases, ¿no? Entonces puede decirse que la historia de las sociedades sin clases es la historia de su lucha contra el Estado latente. La historia de su esfuerzo por codificar los flujos de poder. Bien, ¿qué es entonces el Ustad? Es una gran maquinaria despótica, podríamos pensarlo, que de modo fantasmático aparece como lugar al que se debe llegar, lugar que se debe realizar, pero que nunca se logra. Entonces, nosotros hablamos de máquinas, y ellos van a hablar al principio. Yo les voy a mostrar cómo comienza el Antiedipo. Por si alguno o alguna no tiene. Siempre, cómo comienza un libro de filosofía, es una obertura, es un temple, ¿no? Es una campanada que muestra cómo va a seguir el libro. Bueno, así empieza el Antiedipo. Una locura total. Dice, ello funciona en todas partes, bien sin parar, bien discontinuo. Ello respira, ello se calienta, ello come, ello caga, ello besa. Qué error haber dicho el ello. En todas partes máquinas, y no metafóricamente, máquinas de máquinas, con sus acoplamientos, sus conexiones. Una máquina órgano empalma con una máquina fuente. Una de ellas emite un flujo que la otra corta. El seno es una máquina que produce leche y la boca una máquina acoplada a aquella. La boca del anoréxico vacila entre una máquina de comer, una máquina anal, una máquina de hablar, una máquina de respirar, crisis de asma. De este modo, todos bricolage, cada cual sus pequeñas máquinas. Una máquina órgano para una máquina energía, siempre flujos y cortes. El presidente Schreber tiene los rayos del cielo en el culo, ano solar. Además, podemos estar seguros de que ello marcha. El presidente Schreber siente algo, produce algo y puede teorizarlo. Algo se produce, efectos de máquinas, pero no metáforas. El paseo del esquizofrénico es un modelo mejor que el neurótico acostado en el diván.
todo forma, lo último, todo forma máquinas, máquinas celestes, las estrellas o el arco iris. Entonces, ¿qué es la máquina? ¿De qué es la máquina? La máquina es definida como todo aquello que corta algo que podemos llamar flujo. Entonces, hay maquinarias y hay pequeñas máquinas, pero no es una cuestión de jerarquía, sino en todo caso de funcionamiento, ¿no? Digamos, el seno produciendo leche es una máquina de producir leche que corta en un momento ese flujo, ¿eh? Pero también hay una maquinaria despótica, es una maquinaria social. Y hay máquinas que producen, todas las máquinas producen, pero hay máquinas que producen deseo. Y esas máquinas son las máquinas deseantes. Y es lo que así se va a llamar a algo que somos nosotros, una máquina deseante. Una palabra que después en 1000 mesetas va a ser reemplazada, en principio, por agenciamiento. Entonces, el deseo es la materia, es decir, la materia por excelencia que produce la máquina deseante. Perdón, profe. Sí. ¿Cómo? ¿Podés explicarme cómo evoluciona lo de máquina de antes a Ahora yo voy a... no sé si es quién está hablando, pero ahora voy a dejar unos minutos antes de terminar para, para preguntar. Además se escuchaba mal, y el que va a manejar el tema de las preguntas va a ser Alejandro, no yo. Sépanlo que sería el moderador. Entonces, el gran problema que ellos por eso se llama Antiedipo, el gran problema que ellos van a ver en esta cuestión de la lógica del deseo, de la producción del deseo, es que el psicoanálisis ha puesto, puede decir, una pierna sobre ese flujo del deseo. No, y esa pierna, ese concepto es Edipo. De tal manera que el deseo es continuamente redirigido. ¿Y redirigido hacia dónde? Hacia esa escena primordial que es la tríada familiar. Papá, mamá, hijo. De tal manera que al ponerse uno, digamos, los anteojos de Edipo, todo puede ser explicado bajo ese concepto. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, uno puede decir, escucha, a mí me gustan las pelirrojas. Entonces, enseguida se interpreta al modo edípico. Y te gustan las pelirrojas, o los pelirrojos, o lo que fuese que te guste, porque, o los morochos, los ejemplos son azarosos, porque posiblemente tu papá haya dicho a lo mejor rojo, me gusta el rojo en algún momento, es una manera de interpretar, pero que para ellos es una manera errada, porque el psicoanálisis está errado en un 80%. De hecho, cuando lo digo ahora porque no lo vamos a ver más, cuando en Introducción al Esquizoanálisis, que es el último capítulo del Antiedipo, van a decir, y lo va a decir Deleuze en Derrames, para hacer esquizoanálisis hay que, va a haber como varios puntos. En principio, desechar el concepto de inconsciente freudiano. Que bueno, Lacan ya lo había hecho, pero no importa. Después, identificar cuáles son las líneas de fuga que tiene, pues podríamos pensar el paciente. Si uno lo piensa como una máquina, aquella fisura donde hay algo que quiere salir. Y eso que quiere salir es el deseo. Y que no puede ser aplastado, por eso llamamos Edipo. A mí me gusta volar. Ah, te gusta volar porque en realidad... Y enseguida se saca eso, se resignifica hacia un lugar que podría ser la escena más paterna, materno-paterna. Bueno, eso ya no va.
Y además de identificar la línea de fuga, abrir y ver hacia dónde va. Y acompañar. Porque el deseo es esquizo, van a decir. El deseo es revolucionario. El deseo no se quiere edipizar. Es edipizado, pero no se quiere edipizar. El deseo, es producción constante. Y no aparece por carencia. Esto del objeto va, no va. Ellos después van a hablar del cuerpo sin órgano, eso no importa, eso no forma parte de lo que nos interesa ahora. Muy bien, Alejandro, ¿estás por ahí? Bueno, ¿Querés gracias abrir Fer un por esta poco? primera clase, súper interesante, la verdad. Voy a retomar unas preguntas que se fueron dando a lo largo de la exposición. Tal vez algunas se resolvieron mientras vos ibas explicando, pero bueno, las recuperamos y después abrimos unos minutos porque si hay preguntas nuevas. Bueno, alguien preguntaba si podías desarrollar un poquito más el concepto de máquina. Lo acabo de hacer, digamos. Es una cuestión, los autores crean conceptos para, eso lo hacen todos, nada más que ellos los dicen muy bien, digamos, lo explicitan. Se trata de crear conceptos para explicar realidades. Y esos conceptos cambian según, digamos, pueden ser neologismos o pueden ser palabras, como en el caso de máquinas. Pueden pensar en herramientas. Yo para hacer determinadas cosas utilizo una herramienta, para hacer otra utilizo otra. El concepto de máquina es lo que a ellos les interesa utilizar para explicar cierto funcionamiento de la sociedad. Y es importante destacar que no son metáforas, porque todo se trata de pensar cómo, digamos, cómo yo defino la máquina. Y si una máquina es definida como algo que produce un flujo y que lo corta, y bueno, claramente, digamos, nosotros somos máquinas, hay una máquina social, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión de vocabulario, si se quiere, ¿eh? Una cuestión de vocabulario que te puede servir o no, es una cuestión de afinidad. No es que Deleuze tiene más razón que Foucault. Cuestiones de afinidades de lectura. Después uno puede pensar, pero esto ya sería meterse en otro ámbito, ¿por qué eligen el concepto de máquina? Y bueno, podría pensarse para, como decir, bueno, ¿quieren una sociedad maquinaria? Utilizamos el concepto de máquina para todo. Entonces hay una crítica, bueno, eso es otra cosa, una crítica al mecanicismo, lo que ustedes quieran. Pero eso no. Bien, perdón, ya está. Bueno, después alguien consultaba si el cuerpo lleno sería el plano de consistencia. Es una pregunta compleja de explicar porque habría que tener en cuenta toda la obra de Deleuziana, también fuera de Guattari. Deleuze es y lo voy a explicar muy rápidamente, Deleuze es un pensador de la inmanencia, es decir, cuando hablamos de inmanencia, hablamos de no trascendencia, es decir, no solo no hay Dios, sino que todo está en un mismo plano. ¿No? Esto es Spinoza, hay univocidad, el ser se dice de una misma manera. Todo está podríamos pensar en un mismo plano, que ese plano después cambie, no es el mismo plano de los griegos que el nuestro, pero todo está acá, no hay trascendencia. Por lo cual no es lo mismo, pero se podría hacer una especie de comparación o de analogía. Sí, tranquilamente uno lo podría pensar, relacionar, aunque Deleuze no haya sido por lo tanto muy explícito en eso, uno puede animarse a hacer sus propias relaciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de verdad, la verdad, por ejemplo, yo invento un concepto, porque hacer filosofía es crear conceptos para Deleuze y de Guattari, y ese concepto es verdadero en un plano, en un determinado plano. Por lo cual existe la verdad, pero existe en determinado plano. Ustedes me dirán, bueno, es un poco relativista. Bueno, está bien, llámenlo como quieran. Pero no está diciendo que no hay verdad, son cosas diferentes.
Ya está. Espero haber servido que haya servido lo que dije. Bien, después Oscar pregunta, ¿cómo podemos abordar entonces el capitalismo de vigilancia según Deleuze? No hay que adelantarse. Y en principio, Deleuze no habló de capitalismo de vigilancia, eso es una tesis de Zuboff, no nos adelantemos. Porque si ya explico todo ahora, después leo todo ahora, ya está, digamos, no. Paola pregunta si había entendido bien, si en el capitalismo hay mayor decodificación que codificación. El capitalismo no es que quiera o no quiera la decodificación, sino que la decodificación es la consecuencia del capitalismo, y el capitalismo lo que hace es deshacer todo tipo de código y todo tipo de lazo. Ahora bien, la decodificación es la consecuencia de un tipo de relación. Como no hay más codificación bajo los argumentos de la libertad, aparece algo nuevo que ellos van a llamar axiomática. Pero eso lo veremos la próxima. La axiomática no es lo mismo que un código, la axiomática es otra cosa que tiene sus parecidos, pero bueno, no es lo mismo. Bien. Pregunten. Supongo que pueden preguntar. O con Al tiene levantada la mano ahí, una mano artificial amarilla. Sí, lo tengo ahí presente. Ah, está. Bueno, ¿puedo consultar? Pero claro, Sí, bueno, adelante y yo después sigo con las preguntas del chat. perdón, Sí, Ale, te estoy suplantando yo diciendo. no pasa nada. Quiero ser Bueno, moderador. antes que nada, excelente presentación, muy enriquecedora, me encantó. Y tengo una pregunta con respecto, y voy a traer a colación a Foucault, por esta tensión que hay entre el deseo y el poder. Y entiendo que, corregime porque acá está mi duda, una crítica que podría hacerle Foucault es que justamente lo orgánico, poner el deseo antes que el poder, y que en todo caso todo lo que viene después es el resultado del deseo, y esta metáfora que usaste sobre, bueno, no sé, la gente desea, quizá esconde la represión real del poder, digo, los conflictos internos sociales, y me imagino que, y tomando por ahí el ejemplo por ahí de sociedades más represivas como el fascismo, hay sujetos víctimas y hay sujetos victimarios. Entonces, quizás Foucault, que le diría, bueno, pero estás diciendo que toda la sociedad igualmente desea algo que se distribuya simétricamente en esa sociedad. Esa organicidad no es tal, porque hay sujetos que sufren una cosa y sujetos que sufren otra. Y creo que esa era quizá la principal fuente, corregime, de discusión entre la relación del deseo y el poder entre Foucault y Guattari y Deleuze. Efectivamente, ¿cómo te llamas? Porque dice Oconal. Ocon es mi apellido, me llamo Leandro Ocon. Bueno, Leandro, efectivamente hay una discusión entre deseo y poder que incluso está documentada, hay libritos y qué sé yo. En realidad están llamándolo medio lo mismo. Lo que pasa es que son distintos nombres para decir lo mismo. Pero esa discusión existió verdaderamente. De hecho, una de las causas por la cual dicen que se distanciaron intelectualmente tiene que ver con el tema del deseo y el poder. Pero también es verdad que no es lo que yo dije ahora pertenece al Antiedipo, y en 1000 mesetas hay otra problemática. Porque en 1000 mesetas ya directamente, por ejemplo, por decir algo, y acá voy a seguir a un estudioso, y en el que estoy de acuerdo. El Antiedipo es un libro podríamos decir, con un gran tinte marxista, incluso, digamos, donde hay una separación entre, porque yo no voy a hablar de Marx, pero hay por lo menos no ahora, pero hay una separación entre, podríamos decir, el obrero proletario y aquel que como es propietario de los medios de comunicación, de los medios de producción, perdón, de comunicación, y podríamos decir lo mismo. Eso en 1000 mesetas cambia. En 1000 mesetas la revolución viene de los grupos minoritarios. Esto es importante. Y los grupos minoritarios son, entre otros,
los grupos sexualmente minoritarios, prostitutas, marginados, ya no el obrero. En este sentido, en 1000 mesetas uno puede entablar una conversación tal vez un poco más acorde con algunos planteamientos Foucaultianos. Pero yo lo que diría es que, de todas maneras, toda comparación entre Foucault y Deleuze resulta un poco ficcional, porque son temas diferentes, los autores se conocían, son sendas, por así decirlo, paralelas, digamos, que solo en algunos momentos a Foucault le interesaban otras cosas, otras cosas. Cuando aparece 1000 mesetas, Foucault ya estaba con todos temas de los regímenes de veredicción, ese tipo de cosas que Foucault, son otros temas. Es muy difícil pensar un paralelismo de intereses comunes. Ya habían roto un poco esa relación medio intelectual de amor que tenían. Bueno, muchas gracias, estuvo muy No, a buena vos, la charla. Leandro, a vos, Leandro. Bueno, acá alguien pregunta el tema del agenciamiento en analogía a máquinas deseantes. ¿Cómo sería el hilo argumental de eso? Porque, bueno, acá hay muchas interpretaciones según el autor que uno lea, pero el concepto de máquina sigue estando en 1000 mesetas. Hay muchos tipos de máquinas. Y lo que pasa es que 1000 mesetas es un libro diferente, absolutamente diferente, pero agenciamiento es un punto donde se entrecruzan realidades heterogéneas o heterógenas. Nosotros somos un agenciamiento, pero también un agenciamiento es una tortuga, también hay agenciamientos sociales. Cuando hablamos somos agenciamientos colectivos de enunciación, es decir, que nuestra palabra es una palabra colectiva, es decir, que la singularidad pasa incluso por la despersonalización. Es decir, por hacerse cargo que no hay nada que diga yo soy Fernando Marazo. Eso es una ficción. Si se quiere, es una superación de aquello que era la máquina deseante, porque la máquina deseante era algo muy, muy estructurado, muy identificable. Porque aparte, si no había esencialismo en Antiedipo, en 1000 mesetas no lo hay de todo. A tal punto que muchos estudios posteriores sobre el tema de la animalidad, que no solo vienen de Derrida, pero también vienen de 1000 mesetas. Es decir, lo que una vez hablé con vos, Alejandro, si pensamos que no hay una esencia humana, habría que pensar también cuáles son los límites entre lo animal y lo humano. Y no es un tema fácil, porque hay que hacerse cargo de eso también, ¿eh? Hay que hacerse cargo, no es cuestión de decir, ay, bueno, no hay límite, y voy y me como una vaca. Entonces, bueno, yo no soy no sé si soy antiespecista o no, pero yo como carne, digamos. Es muy difícil hacerse cargo de esos argumentos, es decir, no hay esencialidad. Bueno, en 1000 mesetas en esto son bastante claros y por eso hay un cambio. Ellos quieren ir todavía más fuerte, dejar de hablar de máquina deseante para hablar de algo que se llama agenciamiento. Porque el agenciamiento da lugar a, por ejemplo, cambios de naturaleza. Si alguno o Bien. alguna quiere... no, nada, dale, perdón. No, simplemente esto, que todavía hay unos minutos y hay más preguntas. Lo que ibas a decir vos, Fer, si hay más preguntas que pueden No, consultar sí que pueden tranquilamente. hablar directamente, Sí, decir algo a exactamente. viva voz. Sí. Hay una pregunta, ¿y cómo se articula el deseo en ese agenciamiento? En ese sentido es muy parecido al Antiedipo. El deseo sigue siendo un deseo productor de realidad. El deseo, adiós, Leandro, el deseo produce realidad. No existe el deseo individual, eso no está en Deleuze y Guattari. El deseo es deseo social, no hay un deseo individual.
ni singular, ni nada por el estilo. Y el deseo es productor, no aparece por carencia, ni por negatividad, ni nada por el estilo. Eso es tanto en máquina deseante como en agenciamiento, lo que fuese. Ahí te preguntan, Fer, si el capitalismo decodifica o recodifica. El capitalismo aparece y no hace no hace ni decodifica ni... Lo voy a decir con una frase de ellos. Lo que... digamos, no es que el capitalismo decodifique, la consecuencia es la decodificación. Digamos, se establece una serie de lógica de relaciones que hace que desaparezca eso que llamamos código. Ahora bien, lo que quiere el capitalismo es acumular dinero, digamos, no le importa la codificación y la no decodificación. Pero ellos van a tener una frase que dice, lo que el capitalismo decodifica por un lado, axiomatiza por el otro. Ahora, ¿qué es axiomatizar? Bueno, esperen a la próxima. Digo, además no quiero spoilear porque seguía meternos en un tema muy escabroso. Bueno, podemos hacer una pregunta más y una o dos más y cortamos. Si te parece, Ale. Hay como esa decodificación sería como un enmarañamiento, digamos, que ocultaría. ¿Cómo? Que la decodificación sería como un enmarañamiento, fetichismo, que ocultaría, digamos, las relaciones sociales. No, la decodificación, no sería un enmarañamiento, no en principio, no. Va a quedar más claro después cuando explique lo de la axiomática, porque la axiomática implica una decodificación, pero nunca hay una decodificación completa, en el sentido que si no existe la codificación, existe la axiomática. Es decir, no hay una manera en que algo se deje así liberado sin que no haya una sociedad que lo nombre. El tema es que nombrarlo se puede nombrar de maneras diferentes, o mediante códigos o mediante axiomática. Gracias. O quizás, disculpe Gilberto habla, o quizás sea que la decodificación esa capitalista es separar a todos de su vientre materno, como el que había, o del seno maternal, o seno paternal, o seno familiar, separarlos para un solo propósito, el capitalismo. Yo digo que decodifican a las personas del seno maternal o familiar para un solo propósito, el capitalismo, generar solamente para ellos. No, sí te entiendo, pero no es que el capitalismo no tiene moral ni siquiera... Es más, yo diría que el digamos, ellos van a decir que el psicoanálisis es una especie de pata del capitalismo porque mantiene a los individuos justamente acorralados en su deseo familiar, digamos. Eso al capitalismo le sirve porque no joden a nadie. Así que no estaría muy de acuerdo, Gilberto, con lo que vos decís, pero yo entendí perfectamente lo que dijiste. Igual está muy bien. Bueno, una más si alguno quiere, y si no... Tenés en el chat una pregunta, Fer. A ver, ¿cuál? Si se deja de lado la esencia, ¿se pasa a una ontología de procesos? Ontología. Está muy buena la pregunta. Según, podría ser. Una ontología de flujos, de procesos. Según, en diferencia y repetición es una ontología de la diferencia. Siguiendo Spinoza podría ser una ontología de conexiones. Pero es complejo, porque decir ontología no es decir
cómo se relaciona lo que existe. Es decir, es pensar cómo es que existe lo que existe. Y ahí decir ontología de procesos se complejiza. No sé, lo tendría que pensar. Déjamelo pensar. Hay una ontología en Deleuze. Lo que nunca escuché, ontología de procesos, pero bueno, podría pensarlo. Bueno, muchas gracias por haber venido, por haberme acompañado. Ale, ¿querés cerrar vos? Sí, eso, muchas gracias. Bueno, gracias, Fer, obviamente, no solamente por todo el curso, por esta clase también, que estuvo muy interesante, y gracias a todos y a todas por estar presentes hoy. Y bueno, nos veremos la semana que viene a la misma hora. Muy bien, que tengan linda noche. Adiós.